La primera vez que me follé a Hugo fue en el despacho de recursos humanos, un miércoles, a las 14:23. Mi marido, Sergio, creía que estaba comiendo con mis compañeras del trabajo. Yo, en cambio, tenía la falda subida hasta la cintura y los pantalones de Hugo enredados en mis tobillos. Ni siquiera cerramos la puerta con llave. El riesgo nos excitaba. Él me dijo, esto no significa nada, ¿verdad? Y yo asentí mientras me mordía el labio. Mentí. Mentí como una auténtica cobarde, porque en el fondo quería que significara todo. Hasta ese día, nunca me consideré el tipo de mujer que engaña. Habíamos comprado una casa hacía solo 2 años, teníamos 2 hijos, y los domingos seguíamos yendo a comer a casa de mis suegros como si fuésemos una familia funcional. Pero lo cierto es que algo dentro de mí se había apagado. Y Hugo, con su voz grave y su olor a colonia barata, logró encenderlo otra vez. No fue planeado. No era algo que buscara. Pero tampoco hice nada para evitarlo. Y lo peor no fue haberle puesto los cuernos a Sergio. Lo peor fue cómo él lo descubrió. Y cómo me lo hizo pagar. Todo se empezó a desmoronar un martes, exactamente una semana después de aquella tarde con Hugo. Lo recuerdo porque ese día Sergio se despertó antes de que sonara el despertador, algo que no hacía nunca. Se duchó en silencio, no puso la cafetera, no me preguntó si quería que llevara a los niños al colegio. Solo me miró un momento antes de salir y me dijo, esta noche no llego a cenar, tengo reunión con clientes. No era la frase lo que me desconcertó, sino la forma en que lo dijo. Sin emociones, sin molestarse en fingir interés o rutina. Fue como si lo leyera de un guión que no sentía. Algo no encajaba. Y no tenía nada que ver con el trabajo. Lo siguiente fue que dejó de hacerme preguntas. No me pidió que le pasara el pan durante la cena, ni me comentó lo que había pasado en el trabajo, ni me preguntó cómo me había ido el día. Me miraba sin mirarme, me hablaba sin hablarme. A los 2 días me di cuenta de que había cambiado las contraseñas del Wi-Fi, y cuando se lo pregunté, me dijo que se había caído el servicio, aunque yo sabía que no era cierto porque los niños seguían viendo YouTube como si nada. No insistí. Me dio miedo hacerlo. Ya no era el mismo Sergio, y yo no sabía con quién estaba compartiendo la casa. Pero el momento clave fue el viernes. Llegué a casa más tarde de lo habitual, después de haber ido a cenar con unas compañeras de trabajo, de verdad esta vez. Al entrar, no escuché el ruido del televisor ni el sonido de los platos en la cocina. Solo una música suave que venía del comedor. Era la canción que habíamos puesto en nuestra boda justo antes del brindis. Una de esas cosas que solo nosotros 2 recordábamos. Y ahí lo vi. Sergio estaba sentado frente a la mesa del comedor, completamente vestido, con una copa de vino en la mano y el portátil abierto frente a él. Sin decirme una palabra, giró la pantalla hacia mí. No había fotos. No había videos. Solo un mapa. Un puto mapa. Me acerqué y vi que era una captura de pantalla de Google Maps. Mostraba una ruta, con una hora de salida, una hora de llegada, y una ubicación marcada con un punto rojo, el hotel donde había estado con Hugo 2 días antes. Ni siquiera intenté negarlo. No sabía cómo había conseguido la información, ni qué estaba dispuesto a hacer con ella. Me quedé parada, sin mover un músculo. Y entonces habló. ¿Tú sabes lo que más me jode de todo esto? Dijo, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. No que me hayas puesto los cuernos. Eso es una mierda, sí, pero lo podría entender. Lo que no puedo perdonarte es que me hayas hecho sentir como un gilipollas. Que me hayas mirado a la cara todos estos días, que hayas jugado a la madre perfecta, a la esposa ocupada, mientras te ibas a follar a un imbécil de la oficina en horario laboral. ¿Tanto necesitabas sentirte especial?
¿Tanto te costaba pedirme un puto cambio? Intenté hablar. Tenía la boca seca, las palabras me salían torpes. No es como piensas, dije, y me odié por decir esa frase. Porque era una mentira, y él lo sabía. Entonces se levantó, recogió la copa con cuidado, y me la tendió. Toma. Brindemos por tu nuevo comienzo. Porque yo no pienso seguir en esta farsa ni un día más. Me quedé con la copa en la mano, sin saber si debía tirarla al suelo o bebérmela entera. Sergio apagó el ordenador, se puso su chaqueta, y salió de casa sin decir a dónde iba. No volvió esa noche. Ni la siguiente. El lunes siguiente, cuando los niños ya estaban en el colegio, volvió. Entró con unas carpetas bajo el brazo y una caja de cartón. Me pidió que me sentara en la mesa. Lo hice. Me dejó los papeles delante y dijo: no son papeles de divorcio. Aún no. Son copias de todo lo que sé, de todo lo que hice para averiguarlo. Grabaciones del garaje, facturas, ubicaciones. No porque quiera chantajearte. No soy como tú. Es para que entiendas que ya no tengo ninguna duda. No quiero ni necesito una confesión. Solo quería que lo supieras. A partir de hoy, yo también haré mi vida. Y tú haces lo que te dé la gana. Pero eso sí, no me mires más como si no supieras lo que has roto. No contesté. No podía. Solo asentí, como una niña castigada que ha sido pillada robando. Él se fue al trabajo como si nada. Y yo me quedé sentada, con los papeles delante, sin saber si llorar, gritar o salir corriendo. Eso fue el principio del fin. Aunque en ese momento, no lo sabía. Pasaron 2 días en los que Sergio apenas dijo una palabra. Dormía en el sofá, se levantaba antes que yo, y se iba de casa sin dejar rastro, como si yo no existiera. No preguntaba nada, no discutía, no tocaba ningún tema. Eso me estaba volviendo loca. Su indiferencia me dolía más que cualquier grito. Y esa calma, esa manera de seguir como si todo estuviera bajo control, me desesperaba. Yo esperaba que explotara, que me dijera todo lo que pensaba, que me insultara, que me echara en cara cada momento en que yo lo traicioné. Pero no. Me ignoraba como si yo ya no fuera parte de su vida. Y eso me hizo reaccionar. Ese jueves, cuando llegó de trabajar, lo esperé en la cocina. Había preparado una cena como si nada, no porque quisiera arreglar las cosas con comida, sino porque necesitaba un punto de partida para hablar con él. Cuando entró, se quedó parado unos segundos, miró la mesa, y luego me miró a mí. No dijo nada. Solo dejó las llaves en la encimera, se quitó la chaqueta, y fue a servirse un vaso de agua. Tenemos que hablar, le solté, sin rodeos. Él ni siquiera me miró. No tengo nada que decirte. Pues yo sí. Tarde. Esa palabra me atravesó. Tarde. Como si todo lo que yo pudiera decir ya no tuviera valor. Como si mis palabras no tuvieran derecho a existir. Aún así, no me detuve. No quiero justificar lo que hice. No hay forma de hacerlo. Fue un error, y lo sé. Pero no lo hice para herirte. No fue planeado, no fue premeditado. Ahí sí se giró, con una expresión que no había visto nunca en él. No era furia, era desprecio. Y eso me dolió aún más. ¿No lo hiciste para herirme? ¿Y para qué lo hiciste entonces? ¿Para entretenerte? ¿Para sentirte viva? ¿Para ver si todavía gustabas? ¿O fue solo porque te apetecía follarte a alguien nuevo? No me tomes por idiota, Laura. Me acosté años contigo, sé cuando mientes, y ahora estás mintiendo con cada frase. Intenté acercarme a él, tocarle el brazo, pero retrocedió como si mi mano quemara. Fue un impulso,
Sergio. Me dejé llevar. Lo sé, no cambia nada, pero estoy siendo honesta ahora. No, no lo estás. Si fueras honesta me habrías dicho desde el primer día que ya no sentías nada por mí. Pero en vez de eso seguiste viniendo a esta casa, durmiendo en nuestra cama, hablando con nuestros hijos como si nada, mientras yo era el imbécil que cuidaba todo sin saber que tú te estabas revolcando con otro en horas de oficina. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. No sé en qué momento te volviste a alguien tan vacía, tan cobarde, tan falsa. Pero ahora lo veo claro. No respondí de inmediato. No había nada que pudiera decir para que él cambiara esa mirada. Me senté, con las manos entrelazadas, intentando calmar los temblores en mis piernas. Quiero arreglar esto, dije, finalmente. No sé cómo, pero no quiero que esto termine así. No quiero perderte. Él rió. No con humor, sino con asco. ¿Y qué crees que hay que arreglar? ¿Quieres que vayamos a terapia? ¿Que hablemos de nuestras emociones? Después de haber mentido, escondido, traicionado. ¿Tú sabes lo que es mirar a alguien y ya no ver a la persona que amabas sino una completa desconocida? ¿Tú sabes lo que es pensar en cada conversación, cada beso, y preguntarte si eran reales o si estabas actuando? Intenté no llorar, pero era imposible. Las lágrimas me salían sin permiso, de pura rabia, de impotencia, de saber que ya no tenía el control de nada. No fue amor, susurré. No era más que sexo. Una forma estúpida de sentir algo distinto. No significó nada. Pues para mí sí significa. Significa que no puedo confiar en ti, que cada vez que salgas por esa puerta voy a pensar que te vas con otro, que cada vez que sonrías voy a preguntarme si es para mí o para otro. ¿De verdad quieres vivir así? ¿Y pretendes que yo lo haga? Me quedé en silencio. Porque no quería vivir así. No quería esa versión de nosotros. Pero tampoco quería perder lo que habíamos construido. Me aferraba a la idea de que, si hablábamos, si llorábamos, si lo enfrentábamos juntos, podríamos reconstruir algo, aunque fuera distinto. Pero él ya había tomado una decisión, aunque no la dijera en voz alta. No he hablado con un abogado aún, dijo al rato, más tranquilo, pero más frío. No porque tenga dudas, sino porque quiero hacerlo todo bien. Por los niños. No voy a montar escándalos ni te voy a arruinar la vida. Pero no quiero seguir contigo. No quiero seguir fingiendo que esto tiene solución. Porque no la tiene. ¿De verdad estás tan seguro? ¿No quieres ni intentarlo? No, y eso es lo único claro que tengo. Y se fue. Subió las escaleras. Entró al cuarto que era de los niños cuando eran bebés y ahora usaba como oficina, y cerró la puerta con llave. Yo me quedé sola en la cocina, con los platos fríos, las copas sin tocar, y el silencio de una casa que ya no era mía. Sergio no gritó, no rompió nada, no me insultó. No hizo ninguna de esas cosas que yo imaginaba que haría un hombre traicionado. Su venganza fue más fría, más planificada, más efectiva. Y eso fue precisamente lo que me dejó completamente expuesta. No fue una escena, no fue un escándalo. Fue una serie de decisiones calculadas que me dejaron sin espacio para reaccionar. Lo primero que hizo fue hablar con nuestros hijos. Lo supe porque cuando fui a recogerlos del colegio, ambos estaban extrañamente callados, sin la energía habitual con la que entraban al coche. Al llegar a casa, Sergio ya estaba ahí, en el salón, con una expresión seria, y los niños se sentaron con él sin que yo tuviera que decir nada. Me quedé parada en la puerta mientras escuchaba cómo les explicaba, con un tono suave y directo, que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, que iban a estar un tiempo separados y que eso no tenía nada que ver con ellos. Lo dijo sin mirarme, sin aludir a los motivos reales,
pero su silencio cargado de significado bastó para que yo supiera que no tenía control sobre la narrativa. Después de esa conversación, se quedó unos minutos más con ellos, les puso una película, les sirvió merienda, y luego se encerró en la habitación de abajo. Esa misma noche, sin yo darme cuenta, empezó a mover sus cosas. No era evidente, no se llevó maletas ni cajas grandes. Simplemente, un día me di cuenta de que su ropa ya no estaba en nuestro armario. Y cuando entré en el baño, su cepillo de dientes, su afeitadora, su colonia, todo había desaparecido. Ni una nota, ni una palabra. Solo vacío. Durante esa semana, comenzó a dormir fuera, y no me dijo dónde estaba quedándose. Dejaba a los niños en casa a la hora justa, los recogía cuando era su turno, pero no cruzaba una sola palabra conmigo. Si necesitaba decir algo, lo hacía por mensaje, directo y sin rodeos. He dejado la cena lista en la nevera, llevo yo a los niños mañana, te dejo el coche, yo voy en metro. Eso era todo. La verdadera bofetada me llegó el sábado por la mañana. Una amiga de la oficina me escribió, ¿es cierto lo que dicen sobre ti, Hugo? Me congelé. Le pregunté de dónde había salido eso y me dijo que había recibido un correo anónimo con capturas de pantalla de conversaciones entre Hugo y yo. La cosa era mucho peor de lo que podía imaginar. Sergio no se limitó a recopilar pruebas para uso personal. Había reenviado parte de esas pruebas a gente clave de mi entorno laboral. No lo hizo directamente. Lo hizo a través de un correo sin remitente claro, enviado desde una cuenta nueva, sin nombre, sin firma. Pero yo sabía que había sido él. Nadie más tenía acceso a esas cosas. Fui a hablar con Hugo ese mismo día, lo encontré nervioso, sudando, con cara de haber recibido el mismo golpe que yo. Me dijo que le habían llamado del departamento de cumplimiento para preguntarle sobre la relación que tenía conmigo, y que él había intentado minimizarlo, pero que las pruebas eran claras. No solo nuestros mensajes, también la factura del hotel, el ingreso a la hora exacta en la que se suponía que yo estaba en otra reunión. Todo cuadraba. Cuando regresé a casa, Sergio estaba con los niños en el jardín. Ni siquiera me miró al entrar. Me encerré en la habitación, con el corazón a mil, y llamé a mi jefa. Intenté explicarle que todo era un error, que era mi vida personal y no debía afectar mi entorno profesional. Me escuchó en silencio y me dijo que ya lo estaban evaluando con recursos humanos. Esa llamada me dejó temblando. Me iba a costar el trabajo. Y Sergio lo sabía. Durante los días siguientes, empecé a ver cómo todo a mi alrededor se deshacía. Mi reputación, mis vínculos, la confianza de la gente, todo se caía como piezas de dominó. Me volví un chisme de oficina, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y no podía hacer nada para detenerlo. En la calle, cuando me cruzaba con padres del colegio, sentía sus miradas. Algunas eran de lástima, otras de desprecio. Pero todas me recordaban lo que había perdido. La estocada final vino una tarde cuando fui a buscar a los niños y la profesora me pidió hablar a solas. Me explicó, con mucha cautela, que había notado que mi hija estaba retraída, que dibujaba cosas tristes, que estaba muy callada. Ese día, al llegar a casa, le pregunté directamente si estaba bien. Me miró, bajó la cabeza, y me dijo, «Papá ya no te quiere, ¿verdad?» No supe qué contestar. La abracé, le dije que todo iba a estar bien, pero dentro de mí sabía que no. Sergio no solo me había dejado. Me había quitado todo lo que me hacía sentir segura. No necesito gritar, ni arruinar mis cosas, ni hacer un escándalo. Solo necesito exponerme, dejarme sola, y ver cómo todo se deshacía a mi alrededor. Eso fue su venganza. Fría, limpia y completamente devastadora. Fue la noche después de la reunión con recursos humanos cuando supe que no podía seguir ignorando la realidad.
Me comunicaron que iban a suspenderme mientras investigaban la situación, y aunque no lo dijeron directamente, estaba claro que querían que renunciara. Hugo ya no iba al trabajo desde hacía 2 días, según rumores, estaba buscando empleo en otra ciudad. No tenía a quien acudir, mis amigas se habían distanciado, algunas por vergüenza, otras por puro juicio silencioso. Aquella noche, después de acostar a los niños, bajé al comedor y vi que Sergio había llegado hacía poco. Tenía el portátil abierto y la mirada fija en la pantalla, pero sabía que había notado mi presencia. Me acerqué despacio, sin hablar, y me senté frente a él. No levantó la vista hasta que cerré el ordenador sin su permiso. Me miró sin sorpresa. Tenemos que hablar, Sergio. Y esta vez no me voy a ir hasta que lo hagamos, dije, sin levantar la voz, pero sin temblar tampoco. No hay nada más que decir. Todo está claro, respondió, empujando el portátil a un lado. No. No está claro. Llevamos más de 10 años casados, tenemos hijos, una vida en común. No puedes tratarme como a una desconocida que se coló en tu casa. Me lo merezco, lo sé. Pero no me ignores. No me borres así. Me observó un rato en silencio. Luego se levantó, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua, bebió la mitad y volvió a sentarse. Apretaba los labios como si estuviera conteniendo algo que le quemaba por dentro. ¿Qué esperas que diga? ¿Quieres que llore? ¿Que te pida perdón por no haber sido suficiente para ti? ¿Que te abrace y digamos que vamos a superarlo? No lo vamos a superar. Tú lo rompiste, Laura. Y no fue un accidente. No fue un desliz. Fue una decisión, una tras otra, cada vez que salías de esta casa sabiendo lo que ibas a hacer. No te estoy pidiendo que lo olvides ni que lo perdones ahora. Solo quiero que me escuches. Quiero entender en qué punto te perdí, porque ni siquiera lo vi venir. No me perdiste. Yo estaba aquí. Siempre estuve aquí. Todos los días. Tú fuiste la que se fue. Te fuiste en cuanto empezaste a mirar a otro con más interés que a mí. Te fuiste cuando decidiste que necesitabas algo más y no lo dijiste. Me mentiste, Laura. A mí, a los niños, a ti misma. Y ahora vienes a pedirme explicaciones como si yo te debiera algo. No estoy buscando excusas, Sergio. Solo quiero saber si hay algo que salvar, si te queda algo por lo que luchar. ¿Salvar qué? ¿Un matrimonio donde uno de los dos ya no estaba? ¿Un proyecto en el que tú decidiste invertir fuera de esta casa? Mira, yo no soy de esos que se quedan por orgullo o por miedo al que dirán. Yo me quedo donde soy querido, donde me quieren bien. Y tú ya no lo hiciste. Eso no es verdad, respondí rápido. No dejé de quererte. Me sentía vacía, sí, pero no era culpa tuya. Me equivoqué. Me porté como una imbécil. Pero sigo queriéndote. No sé si eso es amor o culpa. Pero no me interesa. Lo único que sé es que no puedo mirarte sin pensar en todo lo que hiciste a mis espaldas. No puedo abrazarte sin preguntarme con quién estuviste el día anterior. Y no quiero vivir así. ¿Y los niños? ¿No crees que merecen que al menos intentemos? No uses a los niños. Ellos van a estar mejor si tienen padres que no se odien, que no se mientan, que no vivan fingiendo. Yo puedo ser buen padre sin ser tu marido. Ellos merecen una casa donde no haya tensión en cada gesto, donde sus padres no se eviten en el pasillo. No quiero que crezcan aprendiendo que el amor se mantiene por obligación. Entonces ya está decidido, ¿no? Dije, con el nudo en la garganta creciendo a cada palabra. Sí. Y lo decidí el día que confirmé todo. Esa noche ya no eras mi esposa. Eras alguien que había elegido otra vida.
Yo solo me adapté a esa elección. No lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque entendí que ya no servía de nada. Él no buscaba venganza emocional, ya la había ejecutado a su manera. Lo que quería ahora era cerrar el capítulo con la menor cantidad de ruido posible. Y eso era lo que más me dolía. Que ni siquiera le quedara rabia. Solo resignación. ¿Quieres que hablemos con un abogado juntos o prefieres que lo haga por mi cuenta? Preguntó, mirando su vaso vacío. Prefiero que lo hagamos juntos. No quiero que esto sea una guerra. Muy bien. Mañana por la mañana llamo a alguien. Yo conozco un buen despacho. Hablo con él y te aviso. Asentí. Me levanté. Fui a la cocina. Lavé el vaso que había dejado él. Y después subí a acostarme. Aquella noche no dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Solo pensé en todo lo que había perdido sin saber que lo estaba entregando yo misma. 2 semanas después de aquella conversación, firmamos los papeles. No hubo discusión sobre la custodia. Lo hablamos en una de esas reuniones frías en una sala de espera del despacho que él eligió. Los niños se quedarían con él la mitad del tiempo y conmigo la otra mitad. Ninguno de los dos puso problemas. Él no pidió compensaciones, no reclamó nada material, no hizo comentarios. Se limitó a aceptar lo justo, sin aprovechar la situación para humillarme ni para sacar ventaja. Todo el proceso fue tan directo y ordenado que dolía más que si me hubiese gritado delante de un juez. Mientras él respondía con monosílabos y firmaba sin leer más de la cuenta, yo solo pensaba en todo lo que había destruido sin entender bien por qué. Una semana después me mudé a un piso alquilado. Pequeño, limpio, silencioso. Nada personal. Al principio dormía en el sofá porque no soportaba estar sola en una cama vacía. Luego me obligué a hacer una rutina, comprar comida, limpiar, planificar horarios con los niños. No sabía cómo llenar los huecos, ni cómo contestar las preguntas que la gente evitaba hacer. En el trabajo, la suspensión se convirtió en una salida pactada. Me dieron una indemnización mínima, sin carta de recomendación. Hugo no volvió. Escuché que estaba en Sevilla, intentando empezar de cero. No hablamos más. Nunca se disculpó, ni siquiera por haber sido parte de la caída. Me di cuenta de que no sentía nada por él. Ni rencor, ni rabia. Solo vergüenza. Haberlo elegido. Haber pensado que podía ofrecerme algo que valiera la pena. Los niños lo llevaron mejor de lo que esperaba. Sergio fue inteligente. No les llenó la cabeza de odio. Les explicó las cosas de forma objetiva, sin dramatismos. Yo también intenté hacer lo mismo. No quería que me vieran como una víctima, pero tampoco como una extraña. Me esforcé en ser madre, en no perder eso, en mantener al menos esa parte de mi identidad intacta. Fue difícil al principio. A veces preguntaban cosas que dolían más que cualquier castigo. ¿Vas a volver con papá algún día? ¿Por qué no vivimos todos juntos? Les contestaba con calma, con frases que preparaba antes de dormir. Con el tiempo dejaron de preguntar. Se acostumbraron. Como lo hicimos todos. Un mes después, una tarde cualquiera, Sergio vino a dejar a los niños. Era su turno de traerlos. Llegó puntual, les dio un beso y les pidió que se portaran bien. Antes de irse, me pidió hablar unos minutos. Salimos al pasillo del edificio, cerca del ascensor. No quiero que esto sea una revisión de nada, dijo, mirando al frente. Solo quería decirte que estoy bien. Que los niños están bien. Y que no tengo rencor. Ya no. Gracias por decirlo, contesté sin intentar tocarlo, sin buscar contacto. Me alegra saberlo.
De verdad. Tú también te ves más tranquila, dijo él. Espero que encuentres algo que te haga bien. Aunque no sea esto. Aunque no sea volver a lo que fuimos. No quiero volver a lo que fuimos. Quiero aprender de lo que fui. Eso es suficiente por ahora. Me parece bien. Cuida de ti, dijo antes de bajar por las escaleras, sin esperar al ascensor. Lo observé hasta que desapareció de mi vista. Luego entré, cerré la puerta y me quedé parada unos segundos. No me sentí liberada, ni redimida. Solo en paz. Esa fue la primera noche en semanas que dormí del tirón. No soñé con él, ni con los niños, ni con Hugo. No soñé con nada. Desde entonces, las cosas han sido simples. No mejores, no peores. Solo más claras. Trabajo en una asesoría pequeña, nada glamuroso, pero me permite pagar el alquiler y tener horarios decentes para estar con los niños. No tengo pareja. No he sentido necesidad de buscar a nadie. No me siento lista para confiar en otra persona, ni me interesa demostrar nada. Paso más tiempo conmigo misma que en toda mi vida adulta, y a veces eso es incómodo, porque me obliga a escuchar lo que antes evitaba. No me gusta todo lo que descubro, pero no me miento. Y eso ya es un cambio. Lo que aprendí de todo esto no es profundo ni brillante. Aprendí que puedes destruir una vida sin darte cuenta, solo por dejar de mirar lo que importa. Que no hace falta odiar para hacer daño. Que basta con dejar de cuidar, de preguntar, de prestar atención. También aprendí que no hay forma de volver atrás. Ni con disculpas, ni con lágrimas, ni con promesas. Solo queda seguir adelante, sin olvidar lo que pasó, pero sin usarlo como excusa para quedarte quieta. No espero que Sergio me perdone. No creo que lo necesite. Lo que me importa ahora es no volver a convertirme en alguien que actúe sin pensar. No quiero volver a ser la mujer que se dejó arrastrar por un impulso sin medir el precio. Esta historia no tiene final feliz. Pero tiene final. Y eso, para mí, es suficiente.